Masejet Baba Metziah Daf Mem Amud Aleph 40a, 11 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Hamafkid perot etzel javero, hareze yotzilo gesronot. Nos dice la Mishnah, ¿qué pasa si una persona, por decir Rubén, deposita unas frutas de él en manos de su compañero, por decir Shimón, para que se las cuide? Y las frutas con el tiempo se van mermando, se van arruinando, se van achicando, ¿sí? Dice la Mishnah, cuando eventualmente viene Reubén y se las vuelve a pedir a Shimón para que se las regrese, Shimón tiene todo el derecho de descontarle la merma. Tiene todo el derecho de descontarle la merma. Y la Mishnah a continuación nos va a explicar cuánto es la merma anual y por cantidad, ¿sí? Dependiendo del tipo de fruta, del tipo de alimento. Dice la Mishnah: Lejitin uleores tish'a hatzae kabin lekor. Leseorim uledohan tish'a kabin lekor. Lekusmin ulezera pishtan shalosh seim lekor. Hakol lefi amida והכל לפי הזמן. אמר רבי יוחנן בן נורי, וכי מה אכפת להם לעכברים, והלא אוכלות בין מהרבה ובין מקימה, אלא אינו יוציא לו חסרונות, אלא לקור אחד בלבד. רבי יהודה אומר, אם הייתה מידה מרובה, אינו מוציא לו חסרונות מפני שמותירות. Explica la Mishnah respecto a trigo y arroz, ¿sí? Por un cor, ¿sí? Para que tengamos idea, un cor es equivalente a 30 CA. Y una CA es equivalente a 6 kav. O sea que básicamente un cor es equivalente a 180 kav, 180 kavim, ¿sí? Entonces cuando hay una cantidad de 180 kavim, la merma de esa cantidad en trigo y en arroz son 9,5 mitades de kavim, o sea 4,5. O sea, 9,5 mitades, ¿sí? Que es equivalente a 4 kavim y medio, ¿sí? Esto es básicamente 2% y medio del cor, ¿sí? Es 1 de 40. Ok. Respecto a cebada y dohan, que es un tipo de mijo, ¿sí? Son 9 kavim por un cor. No 4 y medio, sino 9 kavim por un cor, que eso ya equivale a 5%. Recuérdense que un cor tiene 180, ¿ok? Respecto a espelta y a lino, 3 seín por cor. Recuérdense que cada CA equivale a 6 kav. Entonces 3 CA son ¿qué? Son 18 kavim. 18 kavim por un cor, estamos hablando de un 10%, ¿sí? 180, 18, 180 es 10%. Esa es la merma en espelta y lino. Y culmina la primera opinión diciendo, todo esto es por cantidad y cantidad. Por cada cor tiene el derecho de mermar esto, y por tiempo, por cada año y año. Esa es la primera opinión. Segunda opinión es de Rabbi Yohanan ben Nuri. Él dice, mira, ¿por qué hay una merma? Por los ratones, que vienen y comen parte. ¿Cuál es la diferencia si hay una cantidad grande o una cantidad pequeña? El ratón come la misma cantidad. Por lo tanto, ya sea que hay mucho, ya sea que hay poco, la merma que puede sacar y puedes contar a quien le depositaron a Shimón es únicamente por un cor. Si ya tiene más corín, si ya tiene mucho más, no, nada más descuenta la merma de un cor, porque los ratones, ¿qué importa si hay mucho o poco? Comen lo mismo. Entonces en el caso de trigo, por decir, sería 4,5 kavim, ¿sí? Perfecto. Seguimos. Tercera opinión, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, mira, estoy de acuerdo con todo lo que mencionamos, pero si ya la cantidad depositada era muy grande, vamos a explicar en la Gemara que muy grande se refiere a 10 kurim, 10, ahí no hace falta, no hace falta. El Shimón, a quien le depositaron, no puedes contarle nada en absoluto. ¿Por qué? Explico de una vez. Porque aquí estamos hablando en un caso que la trillada fue en el momento de Nisan, que es un momento que los granos de trigo sí están secos. Y después, cuando lo va a pedir de vuelta, es ya invierno, cuando ya empezó a llover, ¿sí? Y por lo tanto se empiezan a humedecer y se empiezan a inflar. Entonces, en ese caso, hay un aumento de cantidad. Entonces, aunque se quita parte porque los ratones vinieron, pero también se aumenta. Entonces, por lo tanto, ya que se aumentó, no hay ninguna merma.
Entonces, por lo tanto, en ese caso que hay una cantidad grande, no se descuenta nada. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Ores tu bahasar, amar Rabbi Yohanan, amar Rabbi Yohanan, be ores kaluf shanu. Mencionamos en la Mishnah respecto a arroz, que al igual al trigo, ¿cuánto es la merma que hay? Por cor, por año, según Tanakama, ¿sí? ¿Cuánto es? 9 mitades de cav, o sea, 4 cav y medio, ¿sí? Que es 2,5% de un cor entero, como explicamos. Dice la Gemara, ¿cómo crees? El arroz, la merma es mucho mayor. Es una realidad que es mucho mayor. Dice la Baba Hanan, nombre de Hanan. No. Todo lo que es mucho mayor es cuando el arroz está con la cáscara. La cáscara también se seca y todo, hay una merma mucho mayor. Pero la Mishnah nos está hablando en un caso de arroz ya pelados. Entonces la merma es únicamente la que está escrito en la Mishnah. Sigue diciendo la Gemara, le kusminu le zera pishtan shelosh seim lekur, amar Rabbi Yohanan, amar Rabbi Chía, zera pishtan begivolim shanu. Tanamiach le kusminu le zera pishtan begivolim, uleore sheno kalush shasha seim lekur. Respecto a kusmin y zera pishtan, que es espelta y lino, linaza, ¿sí? Mencionamos que la merma es 3 sein, que son 18 kabin, por kur, por 180 kabin. O sea, un 10%. Dice Rabbi Yohanan, amar Rabbi Chía, todo esto es únicamente cuando es el grano de lino, ¿sí? Cuando está en su tarmilaje, en su givol, en su tallo, ¿sí? en su hoja, ¿sí? Tiene una palabra eso, pero bueno. Ahí es cuando hay una merma muy grande. ¿Por qué? Porque está dentro del tallo, el tallo se seca, se cae, todo se cae. Por eso es que hay un 10% de merma. Pero si ya está el grano pelado, ahí ya va a ser menor la merma. Y te voy a traer una prueba de una baraita. La baraita dice meforash, kusmin, ¿sí? Espelta, y zera pishtan, lino, begivolim, ¿sí? Cuando están dentro de la plantita, ¿sí? Dentro del tallo, ahí es que es shalosh sein. Más que si no, como dijimos, la merma es menor. Adicionalmente está escrito en esa baraita que respecto a arroz que no está pelado, también es la merma de 3 sein, 10%. Entonces esto es una prueba de lo que mencionamos antes, que efectivamente lo que está escrito en la Mishnah que respecto a arroz es únicamente 4,5, kavim, que es muy poquito, 2,5%, es únicamente cuando el arroz está pelado. Pero si no está pelado, es mucho más la merma. ¿Cuánto? Como está escrito aquí en la baraita, que son 3 sein, o sea 18 kavim, que es un 10% relacional kur. Seguimos. Tana ben ken lechol kor vekol vegen lekol shana veshana. Mencionamos que Tanakama opina que así aplica para cada cantidad y para cada tiempo y tiempo. La Gemara explica, ya lo explicamos en la Mishnah, pero la Gemara explica una baraita que explica que se refiere cada cantidad y cantidad, que según Tanakama, esta merma aplica por cada cor y cor. Si hay un cor es así. Si hay 2 cor es el doble, si hay 3 es el triple. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del trigo, que es 4 capín y medio, si son 2, son 9. Si son 3, son 3,5, y así sucesivamente. Igualmente por año. Cada año y año tiene el derecho a quien le depositaron Shimón de descontar esa merma anualmente. Amar Yohanan ben Nuri bejulé. Tania, Amrulo le Rabbi Yohanan harbe ovdot mehem, harbe mitmazrot mehem. Rabbi Yohanan ben Nuri, la segunda opinión de la Mishnah, discutió con Tanakama y aparentemente tiene un buen argumento. ¿Cuál fue el argumento de Rabbi Yohanan ben Nuri? ¿Qué dijo Rabbi Yohanan ben Nuri? ¿Qué importa si hay más de un cor, si hay mucho o poco? Los ratones comen lo mismo. Tiene un buen argumento. ¿Qué le respondieron Jajamim sobre eso? Le mandaron una baraita que Jajamim le respondieron a Rabbi Yohanan ben Nuri. Mira, sí, el ratón come lo mismo. Pero aparte hay otros factores que causan esa merma, ¿sí? Hay frutas que se pierden y frutas que se esparcen y se pierden. Y eso es dependiendo de la cantidad. Si hay más cantidad, se pierde más. Entonces también hay otros factores. Entonces por eso es que mientras más hay, más crece la merma. Se cuenta más. Tana medvarim amurim she'erban imperotav, aval yihed lo keren zavid omer lo aresh lecha lefanecha vecheriba imperotav ma yihave lich ze ledideh kama havian ben mistapek mehem velich ze kama istapak de lo yada kama istapek. Ahorita la Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente. Otra vez, ¿qué dijimos en nuestra Mishnah? En nuestra Mishnah dijimos que el custodio, o sea, Shimón, a quien le depositaron las frutas, tiene el derecho de descontar la merma de lo que le depositaron, por cada cor, por cada año, como explicamos, las cantidades, ¿sí? Cada opinión como dice. Dice la Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente: todo esto es únicamente, que puedes contarlo, es cuando recibió el custodio las frutas y las mezcló con sus propias frutas. Ahí es que decimos, ¿sabes qué? Cuando te viene a pedir después su cor que te depositó, descuéntale la merma que dijimos.
Pero si él nunca las mezcló con sus frutas, pues simplemente el custodio le dice, mira, esto es tuyo, aquí te lo regreso, ¿cómo está? No sé lo que es, lo que hay aquí te lo regreso. Pregunta la Gemara, un segundo, pero también si los mezcló con las frutas de él, ¿por qué es necesario llegar a esa medida? ¿Sí? ¿Para qué es necesario llegar a esa medida? Muy sencillo, que analicemos cuánto él tenía antes, cuánto le depositaron, y si hay una merma por decir, 30 frutas, que que se haga un prorrateo, un porcentaje entre las dos cosas, porque tenemos que llegar a que la Mishnah nos diga las mermas, el porcentaje de las mermas, la cantidad de las mermas. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso que el custodio mientras está comiendo. Entonces no podemos tener en cuenta. No, tú no puedes decir cuánto tenía el custodio y cuánto le depositaron. ¿Por qué? Porque mientras está comiendo, mientras lo está usando. Dice la Gemara, pero ¿cuál es el problema? Aunque mientras lo está usando, que verifique cuánto usó y que haga la cuenta. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso que no sabe cuánto usó. Comió sin usar. Por eso ahí es cuando decimos que aplica esas cantidades. Pero si efectivamente sabe lo que usó, sabe las cantidades, pues simplemente le regresa lo que se merece y no hay que llegar a las cantidades de la Mishnah. Seguimos, Rabbi Yehuda Omer Himahiyeta Vejule. Kama Midá Merubá. Mar Rabba Barjanam, Rabbi Yohanan Asara Kurin. Taenamiyahi, Kama Midá Merubá Asara Kurin. Mencionamos la tercera opinión de la Mishnah de Rabbi Yehuda, que dice que si hay una cantidad muy grande de depósito de frutas que le dieron al custodio para cuidar, ahí decimos que no puede Shimón el custodio descontarle la merma. Sí, porque explicamos que se inflan, se humedecen, se inflan y lo contrario, no hay una merma, sino hay un beneficio. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿cuánto es esa cantidad muy grande? ¿Qué se refiere a cantidad grande? Dice Rabbi Yohanan, nombre Rabbi Yohanan, se refiere a 10 kurin. 10 kurin. ¿Sí? Que es bastante. Y hay una varita que también dice eso, que ¿cuánto es una cantidad grande? 10 kurin. Dice la Gemara Tani, sigue diciendo la Gemara Tani, Tana Kamed Rabban Nachman, Bamed Amurim, Shemadad lo mitoch gorno. והחזיר לו מתוך גורנו, אבל מדד לו מתוך גורנו והחזיר לו מתוך ביתו, אינו יוציא לו חסרונות מפרשי מותירות. אמר לבחישופתני עסקינן, דהיה לבחי לרבה ושק לבחי לזוטה, דילמה ימות הגורן כאמר, באמת אמורים שמדד לו בימות הגורן והחזיר לו מימות הגורן, אבל מדד לו בימות הגורן והחזיר לו מימות הגשמים, אינו יוציא לו חסרונות מפני שמותירות. אמר לרב פפא לאביי, אם כן, לפקא קדא, הווה עובדה ופקא קדא, היא בהיתמה משום עיצצה. La Gemara trae una baraita que básicamente trae la opinión de Rabbi Yehuda. La baraita es un taná que dijo una baraita y se la trajeron enfrente a Rabbi Nachman. Rabbi Yehuda dice lo siguiente: todo lo que decimos que es necesario que quitar, descontar, que Shimón, el custodio, debe descontar una merma, ¿sí? Es únicamente, así dice la baraita al principio, ahorita vamos a explicar más adelante, vamos a cambiar, pero así dice la Gemara, es únicamente cuando el depositante midió su depósito según las medidas del granero y el custodio se lo va a regresar según las mismas medidas. Pero si midió según la medida del granero y se la regresa después el depositante según las medidas de la casa, que son menores, pues en ese caso no es necesario que le descuente, la merma esa. ¿Por qué? Porque de por sí le está dando con medidas menores y ahí está incluida, ya se está descontando básicamente. Sí, porque las medidas del granero son más grandes que las medidas de la casa. Los utensilios así son más grandes. Entonces, 1 kilo, por decir, del granero equivale a 800 de la casa. Entonces, si la persona si el custodio le va a regresar, si el depositante le depositó con medidas, 10 kilos de medida de granero, ¿sí? Con utensilios de granero, y después le va a regresar con utensilios de medidas de casa, y de por sí hay una merma, entonces en ese caso no aplica de que le tiene que descontar una merma. Dice un segundo, ¿cómo puede ser esta explicación de la varita? Que estamos hablando de personas tontas, que va a aceptar que deposite con medidas grandes y le devuelvan estas mismas medidas pero menores. ¿Quién va a aceptar algo así? Me imagino lo que te refieres es la opinión de la viuda, que le depositó en los días, no bemidot agoren, no mitoch goren, no madad lo mitoch goren, no con medidas del goren, del granero, sino en los días del goren, en los días que se hace el granero. ¿Cuándo es eso? En Nisan, que está seco, y se lo regresa en los días del goren, ahí es cuando no hay que descontarle nada, no hay que nada. Pero si le dio en el goren que está seco y se lo regresó en bimotak shamim, cuando ya empezó a llover, que ahí hay humedad y se inflan, ahí decimos que no es necesario, perdón, en el caso que lo hizo en el mismo tiempo, ahí hay que descontarle, porque hubo una merma, ¿sí? Y ahí es cuando tiene que descontarle, ¿sí? Tiene que descontarle porque pero si lo dio en bimotak goren y lo va a regresar en bimotak shamim, que se inflaron, son como una merma, se inflaron y ahorita recibió un beneficio. Entonces, en ese caso no es necesario que le
quite, que le descuente una parte. ¿Por qué? Porque de por sí se inflaron. O sea, esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Le pregunta a papá Abayé, si es así, pues ¿cómo puede ser que cuando hay frutas o alimentos dentro de un barril, el barril no se estalla? Cuando vino después la lluvia, debería estallarse, porque si tú me dices que crecen, si hay una inflación, sí, crece, entonces debería estallarse. Dice la Gemara, efectivamente vimos que están estallados barriles, efectivamente, así responde la Gemara. Y otra explicación es que ya que dentro del barril están presionadas, ¿sí? Por lo tanto, no pueden crecer, no pueden aumentar en esos casos. Ok. Seguimos, Rabotay. Próxima Mishnah, dice la Mishnah, Yotzilo shtut leyain. Rabbi Yehuda Omer, Homesh. Yotzilo שלושה לוגים שמן למאה. לא גומחצה שמרים ולא גומחצה בלה. אם היה שמן מזוקק, אינו יוציא לו שמרים. אם היו קנקנים שמן, אינו יוציא לו בלה. רבי יהודה אומר, אף המוכר שמן מזוקק לחברו, כל ימות השנה, הרי זה מקבל עליו לא גומחצה שמרים למאה. Nos sigue hablando la Mishnah sobre las mermas y el descuento que debe hacerle el custodio cuando le regresa la mercancía, los alimentos, a el depositante, a Reubén. Y nos dice lo siguiente, ¿qué pasa si Reubén le depositó a Shimón no frutas, no alimentos, sino bebidas? Ahí eso es lo que la Mishnah nos va a hablar. Líquidos, mejor dicho, no bebidas, líquidos. El primer caso es cuando le depositó vino, ¿sí? En ese caso, dice la Mishnah, aparentemente Mahloket, le puede quitar un sexto del vino. ¿Por qué? Porque el barril absorbe. Entonces ahí se pierde, hay una merma. ¿Sí? Entonces le puede descontar Shimón a Reubén cuando después se lo regresa, ¿cuánto? Un sexto. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no, un sexto no, un quinto. ¿Sí? Que es inclusive más. ¿Sí? Un quinto es más que un sexto. ¿Qué pasa respecto a un aceite? Dice la Mishnah, escuchen bien, para cada 100 lugin, una cantidad de líquidos, cada 100 lugin que le depositó Reubén a Shimón, Shimón puede descontarle, cuando le regresa, 3 lugin. ¿Por qué 3 lugin? Te voy a explicar, porque un lug y medio que del sedimento, ¿sí? Que con el tiempo el aceite va formando un sedimento y se va separando y se pierde. Entonces eso es un log y medio de cada 100, se vuelve sedimento, entonces no hace falta que se lo dé. Y otro log y medio que las paredes del barril absorben, total que 3 de pérdida de merma. ¿Sí? Entonces cuando le regresa, le puede regresar, en vez de 100 que le dio, 97. Ahorita, si Reubén ya le depositó, escuchen bien, Reubén le depositó a Shimón aceite ya refinado, o sea que no hay sedimentos ya, pues en ese caso no es necesario que le quite la parte del sedimento, o sea, el lug y medio. Pero sí todavía falta el lug y medio, el otro lug y medio de que se absorben las paredes. Por otro lado, si le depositó en un barril ya antiguo, que ya absorbió mucho anteriormente, entonces ya no absorbe más. Entonces, por lo tanto, no es necesario que le descuente el 1 y medio de la absorbida. Y respecto al sedimento, pues va a depender. Si ya está refinado, tampoco es necesario, y si no, sí va a ser necesario 1 y medio en ese caso. Así nos dice la Mishnah. Rabbi Yehuda viene y discute y nos aumenta que esta alajá que le quitamos 3 lugin, que en aceite quitamos 3 lugin por cada 100, no es nada más cuando le depositaste, sino también cuando uno vende, ¿sí? Por decir, uno vende aceite, un aceitero vende aceite y le vende al comprador 100 lugin. Y mientras se los cuida, entonces ya cerraron, el comprador ya le pagó 100 lugin, y mientras el vendedor se los cuida, y cada semana viene el comprador y quita un lug de necesario cada semana. También en este caso nos dice Rabbi Yehuda, le tarda un año para acabarse todo eso, por decir, también en este caso tiene el derecho el vendedor, ¿sí? O sea, básicamente el comprador acepta, si dice Rabbi Yehuda en este caso, que el vendedor le descuente este lug y medio de los sedimentos por cada 100. ¿Sí? De los sedimentos nada más. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí cuando una persona vende aceite que refinado ya. Entonces no tienes el 1 y medio de los sedimentos. ¿Sí? Perdón. Un segundito. Sí, perdón. Repito. Cuando viene Reubén,
Sí, Rabbi Yehuda nos dice que eso no nada más aplica cuando se deposita, sino también aplica cuando se vende. Si viene, no recuerdo los nombres que dije en el caso de venta, pero viene el vendedor, sí, en el caso de venta pongamos más fácil. Viene el vendedor y le vende aceite refinado, ¿a quién? Al comprador, ¿sí? Entonces en este caso, poco a poco, ¿para qué? Y no se lo da todo una vez, sino con condición de que se lo vaya dando poco a poco durante el año. Entonces, en este caso, el comprador básicamente recibe sobre él, ya que él compró refinado, ¿sí? Recibe sobre él que si compró 100, ¿sí? Y lo quiere refinado, pues, pero no es refinado. Entonces, ¿qué dijimos? De cada 100, ¿cuánto hay de sedimento? 1,5. Entonces, básicamente, el comprador acepta que el vendedor le descuente de eso 1,5. ¿Sí? Así es, que le descuente 1,5 por cada 100 lukin. Así nos dice Rabbi Yehuda. O sea que Rabbi Yehuda nos dice que no nada más aplica esto en depósitos, sino también aplica en venta. Que vamos a ver esto en la Gemara. Dice la Gemara, velo pligi. Marquiatre o marquiatre, beatre de mar jafu bekira, velo maitztfe, beatre de mar jafu bejufra o maitztfe. Y baitema, mishum gargishta. Ha maitztfe, vea lo maitza tfe. Mencionamos al principio de la Mishnah respecto al vino, que hay una merma que se absorbe en el barril. Según Tanakama es 1/6 y según Rabbi Yehuda se absorbe ¿qué? Más. ¿Cuánto se absorbe según Rabbi Yehuda? 1/5. Dice la Gemara, en verdad no discuten. ¿Por qué no discuten? Cada uno en su lugar era diferente. En el lugar de Tanakama, ¿sí? Los barriles de vinos los untaban por dentro con cera. Eso hacía que absorba menos. Por eso es 1/6 nada más de pérdida. Sin embargo, en lugar de Rabbi Yehuda, ungían estos barriles con alquitrán. Eso permitía que absorba mucho más. Otra explicación es de que no es que untaban, sino es por la arcilla, por el barro, por el material en sí del barril. En el lugar de Rabbi Yehuda era una tierra con más poros, entonces absorbía más. En lugar de Tanakama era menos poros y por ende absorbía menos. La Gemara tiene una historia al respecto. Beatre de Rabbi Yehuda, Ramu arba'im vetamne kuze bedana. Azil dana beshita zuze. Paris Rabbi Yehuda shita bezuza. Dal tratin beshita. Pashule tresar, dal tmania shetute. Pashule arba, veamar shemuela mistakel istakel yoter shtut. Ika gulfe ushmaria, yahi nefesh sheteve mishtut. Ika tirje utme barzaniata. La Gemara trae la siguiente historia. En el lugar de Rabbi Yehuda, llenaban por cada barril, escuchen aquí porque son medidas, por cada barril ¿cuánto es el contenido de cada barril de vino? 48 kuzin. Kuzin es una medida. Por cada barril cabían, ¿qué? Por decir 48 litros. 48 kuzin. ¿Sí? Y cuando uno compraba ese barril que tenía ¿cuántos kuzin? 48, lo compraba en el momento de las cosechas a mayoreo, a precio de mayoreo, se pagaba por eso ¿cuánto? 6 zuzin. Por 48 kuzin se pagaban ¿cuánto? 6 zuzin. Y Rabbi Yehuda lo compraba, luego lo dividía ese barril para venderlo no a mayoreo, sino venderlo al detal, ¿sí? Y lo vendía en 6 kuzin, un zuz. O sea que él lo compraba a mayoreo, 48 kuzin por 6 zuzin. Y luego dividía en paquetitos pequeños, en jarras pequeñas, 6 kuzin cada uno y lo vendías cada 6 kuzin ¿en cuánto? En un zuz. Se la Gemara analiza cuánto es que ganaba. Básicamente para él cubrir su inversión, ¿cuánto fue su inversión? Él pagaba por un barril 6. Entonces, ¿cuándo llega a 6 kuzin? ¿Cuándo llega a 6 zuzin? ¿Sí? Cuando vendía 6 jarritas de las pequeñas, que cada una tenía ¿qué? 6 kuzin. 6 por 6, 36. Entonces, cuando tenía 36 kuzin, cuando vendía 36 kuzin, ahí ya estaba break-even, ahí ya estaba equilibrio, ahí tenía equilibrio. Entonces, ¿y él cuánto invirtió? ¿Y él invirtió cuánto? Él invirtió 6 kuzin, este mismo valor, pero tenía que 48 kuzin, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le quedaba de ganancia? Básicamente, si quitamos 36 kuzin de 48, le quedaban ¿qué? 12 de ganancia. Pero en verdad no es 12 kuzin de ganancia completo. ¿Por qué? Porque hay que quitar, como dijimos, 1/6 que absorbe el barril, ¿sí? En el lugar de Rabbi Yehuda era 1/6, como dijimos. ¿Cuánto es 1/6 de 48? 8. 8 por 6, 48. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le quedaba de ganancia? 4 nada más.
Esa era su ganancia. Pregunta la Gemara, ¿por qué nada más esa era su ganancia? Está escrito que Shmuel dice que una persona que vende cosas que depende de la vida de las personas, o sea, que toman bebida, alimentos, vino, ¿sí? No puede tener ganancia más de un sexto, pero hasta un sexto sí puede. ¿Por qué nada más vendí? Porque su ganancia era nada más de 4. Podía, un sexto en esto, ¿cuánto es? 8. Podía tener una ganancia de 8. Podía ganar más todavía. Dice la Gemara, no, aquí no te preocupes, aquí él ganaba más, porque aparte de los 4, no contamos el valor del barril, que se lo quedaba él, ¿sí? Vacío, y el valor de los sedimentos, ¿sí? Que eso puede venderlo, ¿sí? Entonces eso tenía un valor. Pero si es eso, ya es más de un sexto, ya gana más. Dice, no, porque también hay otro gasto que no contamos, que no contemplamos. El que se encargaba de hacer el grifo para poder sacar el agua, el costo de la persona, que uno tiene que el empleado contratar, entonces te daba más o menos un sexto. Así nos dice la Gemara. Seguimos, Rabotai. אם היה שמן מזוקק אינו יוציא לו שמרים וכולי, והיה ישר דלא בלה. אמר רב נחמן במזופפין שנו. אבל אמר אפילו תמה שלא מזופפין, כיוון דטעון, טעון. Mencionamos en la Mishnah, respecto al aceite, que por cada 100 lugín había una merma de ¿cuánto? Por cada 100 lugín había 3 lugín. 1,5 de los sedimentos, ¿sí? Y 1,5 de la absorbida en las paredes. Mencionamos, sí, de lo que se absorbía en las paredes. Mencionamos en la Mishnah que si los cancanim, si las jarras, si los barriles de esos aceites ya eran muy antiguos, de tal manera que ya absorbieron mucho previamente, entonces ya no absorbe más. Dícele un segundo, no existe eso. También si son muy viejos y todo, puede ser que absorben menos, pero algo absorben. Dice Rav Nachman, estamos hablando aquí en un caso que después de que ya absorbieron mucho, adicionalmente también le pusieron alquitrán por dentro. Entonces eso cuida de que no absorba nada. Si no le hubiera puesto alquitrán, que son viejos, algo absorbe, pero con el alquitrán no absorbe nada. Otra explicación le dice a Valle, dice, no, también si no tiene alquitrán, el hecho que ya absorbieron previamente, ya se llenaron, entonces no absorbe más, punto, así es. ¿Sí? Así nos explica la Gemara. Seguimos. Rabbi Yehuda Omer, Af hamocher shemen mezukak lechavero, kol yemot hashana, הרי זה מקבל עליו לוג ומחצה שמרים למאה. Mencionamos en la Mishnah la opinión de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dice que no nada más cuando le depositas aceite a manos de un custodio, puedes quitarle 3, pero principalmente el 1,5, ¿por qué? Por los sedimentos, ¿sí? Y adicionalmente otro 1,5, ¿por qué? Por la absorbida, por la absorción de las paredes. Pero enfoquémonos ahorita en los sedimentos, ¿sí? No nada más cuando le deposita, dice Rabbi Yehuda, también en el caso que uno le vende aceite a su compañero, también en el caso de venta, ¿sí? Y le vende aceite ya refinado, ¿sí? A su compañero para entregárselo durante todo el año. Si le vendió 100, puede también descontar ¿qué? 1,5 por los sedimentos, ¿sí? Así mencionamos en la Mishnah, así dice Rabbi Yehuda. Básicamente el comprador acepta en este caso que le mermen 1,5. Así opina aquí en Rabbi Yehuda, pero Jajamim, más que disfrute, no, el hecho que le vendió refinado es refinado, 100 lugín de refinado. Y no puede descontarle la merma de 1,5 de sedimento. Ahorita la Gemara viene y explica esta discusión. Importante prestar atención para no confundirnos. Amar Abaye, que shetimtze lomar, le dibre Rabbi Yehuda, mutar le arev shemarim, le dibre Jajamim asur le arev shemarim. Le dibre Rabbi Yehuda, mutar le arev shemarim, veinu tama de mekabel de amarle, y bay le aru velach, miloar vilach, ashtanami, kabil. ולמה לי ערבת לה, הווה מזדבן לה, אשתמה יביא לה, לחוד לא מזדבן לי. ובעל הבית עסקינן, דניחא לה בצילה. ולמה לה, מדלא ערבית לה, אכולי אכלת לי, רבי יהודה לטעמי דלת למחילה, דתרן מכר לו את הצמד, לא מכר לו את הבקר. מכר לו את הבקר, לא מכר לו את הצמד. רבי יהודה אומר, הדמים מודיעים כיצד, אמר לו, מכור לצמך ב-200 זוז, הדבר ידוע שאין הצמד ב-200 זוז. חכמים אומרים, אין הדמים ראיה. לדברי חכמים אסור לערב שמרים, ואינו טעמה דלא מקבל, דאמר לה, אי בית לערוב ומיה ושרי לך, השתנמי לא מקבלנה. Viene Abaye y nos dice lo siguiente. Te voy a explicar en qué discuten estas dos opiniones. Escuchen bien para que no nos confundamos. La Gemara después da una explicación contraria. Por eso es importante prestar atención. Dice Abaye, te voy a explicar. Cuando indagues en la discusión, te vas a dar cuenta que básicamente Rabbi Yehuda y Jajamim discuten en el caso que una persona le vende aceite a su compañero y no le especifica qué aceite le está vendiendo. Si refinado o no refinado. Le vende aceite sin condicionarle que es refinado. Y le va a sacar aceite de un barril que ya el sedimento bajó.
discuten en si puede venir el vendedor, mezclarlo para que el sedimento sea parte del aceite que le va a entregar y entregárselo, o si no puede hacer eso. En eso es que discuten. ¿Cómo funcionaría y cuál sería la explicación? Empieza con Rabbi Yehuda. Abaye empieza explicando así. Rabbi Yehuda opina que cuando un vendedor tiene aceite, vende aceite, sin mencionar refinado o no refinado, y los sedimentos ya bajaron, puede venir antes de entregarle al comprador, puede venir y mezclarlo todo, para que el sedimento sea el parte del aceite que le va a entregar al comprador. Y por lo tanto, escuchen bien, por lo tanto, el comprador acepta que en el caso que le dan aceite refinado 100%, que le mermen ¿qué? El 1,5 del sedimento. ¿Por qué? Porque de por sí te podía meter el sedimento ahí. Y si te lo podía meter ahí y no te lo metí, pues di gracias, te lo di ya refinado. Entonces, por lo menos, dame esa merma, que te descuente eso. ¿Ok? ¿Por qué otra vez? Porque le puede decir el vendedor al comprador, mira, si yo quería haber mezclado y darte parte de ese bien, te lo podía haber hecho. Entonces, ¿sabes qué? Ahorita también acepta, si no te lo hice y te lo di refinado, acéptame ese descuento. ¿Así opina quién? Rabbi Yehuda. Y antes de pasar a Jajamim, la Gemara pregunta sobre eso, un segundo. Pero ¿por qué no le puede decir el comprador al vendedor, mira, si me lo hubieses mezclado, ¿sí? Yo hubiese recibido al fin y al cabo el sedimento junto con el aceite y lo hubiese podido revender el sedimento junto con el aceite. Pero ahorita, si me lo descuentas, ¿qué me vas a dar? El sedimento solo me lo descuentas, lo pierdo completamente. Antes de una u otra manera, me lo hubieses mezclado y hubiese estado mezclado y lo vendo dentro del sedimento del aceite. Ahorita no, dice la hermana, estamos hablando aquí en un caso de una persona, un comprador que lo está comprando para uso particular, no para revender. Entonces no hay problema. Sigue preguntando la Gemara sobre esta explicación de Rabbi Yehuda, pero un segundo. ¿Por qué no decimos al revés? ¿Por qué no decimos que el hecho que el vendedor no lo mezcló, si él puede mezclarlo, el hecho que no lo mezcló, nosotros decimos que el hecho que no lo mezcló básicamente le da la potestad al vendedor de descontar la merma? ¿Sí? No, ¿por qué no decimos al revés? El hecho que no lo mezcló, le dio refinado, eso nos demuestra que pidió perdón, que le perdonó, que se lo regaló así. ¿Sí? Entonces no deberías de contarla. O sea, ¿por qué tú me dices que el hecho que no lo mezcló es una razón para que pueda descontárselo? Puede ser que el hecho que no lo mezcló, eso demuestra que básicamente le está perdonando eso y no hace falta que le descuente nada. Y no que no hace falta, no puedes contarle nada. Dice la Gemara, no. En Rabbi Yehuda no puede decir así, porque Rabbi Yehuda opina que cuando no sabemos si perdonó, no asumimos que perdonó. Así opina Rabbi Yehuda. ¿Dónde lo vemos eso? En la Mishnah de Masejet Baba Batra, página 77b. Está escrito que pasa una persona que le vende a su compañero el yugo de los animales, que agarra 2 animales. Le vendió nada más el yugo y no los animales. Y si le vendió los animales, le vende nada más los animales y no el yugo. Así opina Tanakama. Rabbi Yehuda viene y dice, un segundo, todo depende de cuánto está costando, cuánto estás pagando. Si vendiste el yugo, te vendo el yugo por 200 zuz, es demasiado 200 zuz. ¿Sí? Es demasiado. Entonces eso incluye el yugo con los animales. ¿Sí? Pero ¿por qué no decimos que no? Puede ser que nada más el yugo y le está perdonando, le está regalando dinero. No, Rabbi Yehuda dice, no existe perdonando, regalando así, no existe eso. Jajamim discuten y dicen, no, el dinero no es una prueba. ¿Por qué? Porque sí decimos que le está regalando, pero Rabbi Yehuda dice, no decimos que le está regalando, que le está perdonando, nada de eso. Vemos que Rabbi Yehuda opina que cuando tenemos una duda, no decimos que le perdono. Entonces por eso aquí no podemos decir que el hecho que no mezcló y se lo dio refinado es porque le está perdonando la merma, no. Por eso es que tiene el derecho el vendedor de descontarle esa merma, porque asumimos y decimos que el comprador aceptó que se lo descuenten. Esa es la explicación de Rabbi Yehuda. ¿Y Jajamim qué opinarían? Jajamim y Mishnah opinan que cuando un vendedor le vende al comprador aceite, stam, sin especificar refinado o no refinado, y tiene aceite con los sedimentos abajo, tiene prohibido mezclarlo, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Le puede venir el comprador y decirle al vendedor, mira, cuando tú me das esto, me tienes que dar esto refinado, porque tú no puedes mezclarlo, ¿sí? Entonces ahorita tampoco me descuentas nada. ¿Por qué no me descuentas nada? Todo lo que decimos hasta ahorita que Rabbi Yehuda dice que sí descuenta, ¿por qué? Porque el vendedor podía haberlo mezclado y darle sedimentos. Entonces, ahorita que no te di sedimentos, por lo menos descuéntamelo, le dice el vendedor. Pero aquí Jajamim ¿qué opinan? No puedes mezclarlo. Si no puedes mezclarlo, entonces el comprador nunca acepta y recibe
de que le mermes, de que descuentes esa parte. Porque dice, mira, no podía descontármelo. Por eso Jamim discuten en este caso de venta y dicen que ¿qué? Que no aplica el derecho que tiene el vendedor de descontar. No es así. Así explica Abayé. Sin embargo, viene Rav Papá y le dice a Abayé al revés. La explicación es al revés completamente. Amarle Rav Papá le Abayé, Adraba, Ifja mistabra, le dibreja jamim mutarle arev shemarim, veainutama de lo mecabel, de amarle midelo arabtli, ajule ajadli. Rabiudá, le dibre Rabiudá, sula arev shemarim, veainutama de amarle, y bait le arube, lo shari le arube lach, kapure lo mecabalt, zevon vezavin tagara y cree. Dice Rav Papá Abayé, no. La discusión es la misma discusión, pero la razón es al revés. Tú, Abayé, hasta ahorita dijimos que la razón de Rabiudá es porque él opina que cuando vende un aceite no se puede. Rabiudá dice que sí se puede mezclar. Y Jajamim dicen que no se puede mezclar. Dice Rav Papá, al revés completamente. Al revés. Jajamim opinan que cuando vende sí puede mezclar. Y el hecho que no le mezcló es porque le perdonó y se lo regaló. Por eso no le puedes contar por eso no le puedes contar esa merma, porque se lo perdonó y se lo regaló. Sin embargo, Rabiudá opina que está prohibido mezclar. Sí, que está prohibido mezclar. Y por lo tanto, le puede venir y decir el vendedor al comprador, si yo hubiese querido mezclártelo, no hubiese estado permitido para mí mezclártelo. ¿Sí? Por eso es que no te lo mezclé. Entonces no es que te lo perdoné. La razón que no te lo mezclé es no porque te lo perdoné, porque no te lo puedo mezclar. Pero ¿acaso tú no vas a recibir que te descuente esa merma? ¿Que acaso yo voy a vender a un precio y comprar nuevamente al mismo precio? Eso se va a llamar un comerciante, tengo que ganar algo. O sea que la explicación es completamente al revés. Dice la Gemara, Tana, Ejada lokeach veejada mafkid lifkatim. Mai lifkatim, y le maki ejada lokeach lo mekabel pekatim. Mafkid nami lo mekabel pekatim, velei male piktach. מה יעבד לו, אלא כי יחיד דמפקיד מקבל פקטים, לוקח נמי מקבל פקטים. ומי מקבל לוקח פקטים, והתנא רבי יהודה אומר, לא אמרו שמן עקור, אלא למוכר בלבד. שהרי לוקח מקבל עליו לא גום מחצה שמרים, בלא פקטים. לא קשה, הד יעב לזוזה בתשרה, וקשה כמיני בניסן כמידה דתשרה, הד יעב לזוזה בניסן, וקשה כמיני בניסן כמידה דניסן. Ok, ahorita la Gemara nos habla, hasta ahorita estuvimos hablando en aceite respecto a el sedimento, lo que baja. Ahorita la Gemara nos habla respecto al aceite, a las cascaritas que suben, las cosas que suben, los granos que suben, llamada la escoria, lo que flota, ¿sí? La escoria. Y la Gemara nos trae una varita que nos dice lo siguiente, ya sea en un comprador o ya sea en un depositante, aplica lo mismo respecto a la escoria. A la escoria, lo que flota. ¿Qué? Lo mismo que qué. Dice la Gemara, aparentemente se refiere a decir lo siguiente. De la misma manera que cuando un comprador compra de un vendedor aceite sin especificar refinado o no refinado, tiene el derecho de ¿qué? De demandar aceite refinado únicamente, o sea que la escoria no la tiene que asumir él, como la opinión de Jajamim, que no le descontamos el sedimento, aquí tampoco le descontamos ¿qué? La escoria. Igualmente, en un depositante, ¿sí? Cuando deposita en manos de un custodio para que se lo cuiden y tiene escoria, después cuando le depositó 100 o un kur, lo que sea, o 100 lugin, mejor dicho, ¿sí? Le depositó 100 lugin, tiene el derecho de pedir, solicitar que le regresen ¿qué? 100 lugin sin contar la escoria. Sin embargo, no me cuadra eso. No entiendo, le va a decir el custodio, tú me depositaste esto a mí con escoria, ¿tú crees que yo asuma la escoria? No entiendo. ¿Por qué tiene escoria esto? Porque tú me lo depositaste así, ¿qué quieres? ¿Que pierda esto? Tenemos que decir al revés. De la misma manera que en el caso del depositante, sí, depositante y comprador es lo mismo respecto a escoria, pero lo mismo ¿en qué? La primera explicación no se puede dar, como acabamos de decir. Tenemos que decir que la explicación es al revés. Que de la misma manera que el depositante no asume el custodio la escoria, sino el depositante recibe la escoria de vuelta, también el comprador, cuando compra aceite, ¿qué decimos? Olvídate el tema de sedimentos, ya lo vimos antes, pero respecto a la escoria, le pueden dar escoria al comprador. Compra aceite sin especificar refinado o no refinado, pueden darle ¿qué? Lo flotante. Sin embargo, dice la Gemara, no me cuadra esto. ¿Acaso un comprador recibe la escoria?
no me cuadra porque está escrito en la Baraitá que Rabbi Yudá dice que todo lo que le podemos dar, Rabbi Yudá dice, todo lo que decimos que el comprador asume parte del daño de un aceite, o sea, de las cosas del daño, es únicamente para el comprador, ¿sí? Para el comprador. Porque en el vendedor, de por sí, ya está asumiendo que, según Rabbi Yudá, ya está asumiendo que ya está quitando el 1,5 del sedimento, ¿sí? Pero Jajamim no dijeron entonces que también el vendedor asuma la escoria. Entonces, ¿quién asume la escoria? ¿Quién asume la escoria? El comprador. O sea, sale que el vendedor... Un segundo. No, al revés. Al revés. Dice Rabbi Yudá en la Baraitá que cuando hay un aceite que está oscurito, sí, que está sucio, todavía no está refinado 100%, ¿sí? ¿Quién es el que tiene que asumir esa pérdida, esa oscuridad, de esa escoria? ¿Quién es? El vendedor. ¿Por qué? Porque el comprador ya recibió sobre él asumir el 1,5 de sedimento. O sea, básicamente sale, que aquí está escrito en Rabbi Yudá, que el vendedor es el que tiene que darle un aceite limpio de escoria a el comprador y lo tiene que asumir ¿quién? El vendedor. No cuadra con la última explicación que me dijiste. Dice la hermana, no hay pregunta. ¿Por qué? Porque esta baraitá está hablando en un caso, escuchen bien, que el comprador le dio dinero al vendedor del aceite, ¿sí? En Tishrei, que es cuando hacen toda la prensa del aceite. O sea, cuando los aceites efectivamente están todavía, ¿qué? Sucios, ¿sí? Y después lo está agarrando en Nisan y quiere agarrar la medida de Tishrei. Ahí le decimos, ¿sabes qué? En este caso, el comprador básicamente aceptó recibir la escoria que compró, porque ahí está que lo compró ¿cuándo? En Tishrei. Entonces, si lo compró en Tishrei y en Tishrei estaba todo sucio con escoria, pues está dispuesto a recibirlo con escoria. Sin embargo, la otra baraitá, la que mencionamos antes, que no se le da la pérdida de la escoria al comprador, sino al vendedor, está hablando en un caso que la persona que compró dio dinero en Nisan, cuando ya hubo la prensa, cuando ya está limpio perfectamente, ¿sí? Y está agarrándolo cuando, la misma medida en Nisan también, ¿sí? Y por lo tanto, en este caso, el comprador probablemente cuando compró y vendió, su intención fue comprar y vender ¿qué? Aceite refinado 100%, que no esté sucio con esta escoria, que no esté mezclado con esta escoria. Por eso en este caso decimos de que un segundito. La pérdida de esta escoria es sobre el vendedor y no sobre el comprador, porque el comprador, si lo compró en Nisan cuando estaba limpio, pues su intención era comprarlo limpio. Sin embargo, si lo compró en Tishrei cuando estaba sucio, ahí sí le damos la pérdida, la merma esta de la escoria sobre el comprador. O sea, depende cuándo lo compró. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.